Como cierto optimismo con esta discusión que hay sobre el sindicalismo en Argentina y la relación entre el sindicalismo y el poder. El principal dato para ponerme optimista es que por primera vez se está discutiendo fuerte la constitución del sindicalismo, porque evidentemente tienen un espesor dentro de la política distinto al que han tenido en otros momentos de la historia. Y está bueno que eso pase, porque significa que obviamente van a chillar a aquellos que se ven afectados por los intereses sindicales. Es un buen síntoma del país. Si no pasara eso, significa que no hay ninguna discusión de intereses entre el sindicalismo y los empresarios. De manera que me parece, digamos, yo entiendo que a todos tenemos un pesar, y sobre todo porque hay un ingreso a esta discusión bastante dramático, por cierto, pero me parece de todos modos que es una discusión que nos va a enriquecer. A mí me impresiona el tema de los supuestos malos modos del sindicalismo, las medidas de fuerza, cómo irritan al establishment, ¿no? Frente a los aberrantes modos de un establishment que hace cosas terribles, pero de buenas maneras. Un ejemplo de esto es Grondona. Grondona dice cosas aberrantes, pero las dice con un tono coloquial, un tono doctoral, que parece que esto no fueran realmente atrocidades las que está diciendo, como cuando dijo sacar los tanques a la calle. Desde ya lo quiero felicitar al Chino Navarro, porque lo demolió con argumentos, no con opiniones, sino demostrando además la esquizofrenia de este hombre, que escribe una cosa y después no se hace cargo. ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo lo dije? No me acuerdo, ¿no? Pero además el tema de las secuelas, las consecuencias de las medidas de fuerza. ¿Por qué se llega a una medida de fuerza? Nadie quiere vivir en conflicto permanente. La medida de fuerza rompe la normalidad. Rompe la normalidad, genera molestia. ¿Y dónde está el poder sindical? En la demostración de que si deja de hacer lo que normalmente se hace, se altera la vida de todos, ¿no? En la basura es donde quizás más fehacientemente se vio esto en los últimos días. Pero me parece que ese es el poder de los sindicatos. ¿Por qué se llega a eso? Se llega cuando fracasa la negociación o para comenzar una negociación, pero no es que ese sea el modus operandi de relación del poder sindical. Claro. A ver, Barra, por favor. Sí, pensaba que esto de la frase de Moyano, que nunca dijo lo de si pierde Kirchner saco a los pibes de la calle, es como la proyección de lo que piensa el grupo Clarín, que, o sea, yo me lo veo a Mañeto diciendo, si pierde Cobos saco a los chicos, los saco a Blanca y a Van der Koy a la calle a tirar medalla de plomo. ¿Qué es lo que hacen? Que en realidad es lo que hacen. Sí, totalmente. Muy bien, vamos a cambiar de tema, estimados. Tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, cosa de la que se habla poco en Argentina últimamente, por suerte, pero Víctor Hugo Morales presentó en su programa Bajada Línea en Canal 9 un interesantísimo informe sobre el Fondo Monetario Internacional. El fondo necesita plata. Otro debate ausente en la Corpo, diario The Economist de Inglaterra. La Argentina es uno entre el puñado de países que se niega a tratar con el FMI. Casi una década después de haber caído en default con su deuda de 90.000 millones de dólares, cuando su economía se hundió, al contrario del desastre pronosticado por economistas ortodoxos, la economía ruge. En el exterior se nos cagan de risa. La economía ruge. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional. ¿Pueden creer que al cabo de 2 días de reuniones, los jefes del Fondo Monetario dijeron que van a hacer una profunda reforma? Recién en este momento se acuerdan, se dan cuenta, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa? ¿Qué es el fondo? En 1944 nació el Fondo Monetario Internacional. Tenía entre sus objetivos otorgar créditos para sus miembros y la expansión de sus economías. Los propósitos iniciales se alteraron y el FMI se transformó en el encargado de imponer las políticas económicas a los países en vías de desarrollo. Las mismas, de corte neoliberal, se basaron en el ajuste constante. En toda Europa, el FMI deja sentir su influencia y algunos lo agradecen, como Zapatero en España. Reformas, estabilidad, confianza y un profundo agradecimiento por todos los consejos, las sugerencias y las reflexiones que siempre que escucho al director del Fondo Monetario Internacional, a Dominique Strauss-Kahn, me parecen de las más sugerentes que escucho, y ya se pueden imaginar que sobre economía y sobre perspectivas económicas escucho muchísimas opiniones, especialmente en los 2 últimos años. Pensando que si esto dice Zapatero del PSOE, no quiero imaginar lo que le estaría diciendo Strauss-Kahn, Rajoy o Aznar, directamente
hacían un monumento del Fondo Monetario Internacional. Es a ellos, así les va en estos momentos en Europa. Y mientras tanto, en la Argentina, ¿cuál ha sido, a grosso modo, la historia del Fondo Monetario Internacional? En 1976, la deuda externa rondaba 7.900 millones de dólares. Al finalizar la dictadura militar, y gracias a la ayuda del FMI, ascendía a más de 45.000 millones. Alfonsín tuvo que negociar con el FMI el Plan Austral. Y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Ese ajuste no funcionó. En 1989, Washington cortó el flujo financiero, desencadenando la hiperinflación. Con Menem, Argentina intensificó sus amores con el FMI y Estados Unidos. Durante el gobierno de la Rúa, el fondo exigió la ley de flexibilización laboral. Y a cambio, ofreció el megacanje por el cual prestó 29.000 millones de dólares, que aumentaron la deuda externa en otros 40.000 millones de dólares. A cambio de autorizar el canje, el fondo envió un representante a controlar las cuentas del Ministerio de Economía. Es una figura muy importante dentro del Fondo Monetario, a tal punto que va a depender directamente del director gerente del Fondo Monetario, Kurt Keller, y es un especialista en crisis. Ahora quieren ver las cuentas y los economistas dividen sus opiniones. Argentina debería aceptar, como miembro del fondo, una obligación que tiene con los otros países, que es mostrar sus cifras. Esta actitud patoteril, absurda, infantil, inconsistente de Argentina, lo que hace es que la reputación de Argentina se siga dañando. Argentina sigue siendo considerado como un país poco serio en el mundo. La Argentina hoy no acepta revisiones porque no necesita, es como una auditoría que durante mucho tiempo se utilizó para hacer política acá en la Argentina. Recordemos cuando en el año 99 la Argentina estaba quebrada y necesitaba financiamiento internacional y venía la misión del fondo y eran recibidos como si fueran jefe de Estado. Es una figura muy importante dentro del Fondo Monetario y es un especialista en crisis. Y venía la misión del fondo y eran recibidos como si fueran jefe de Estado. El Fondo Monetario Internacional está asociado a nuestros fracasos históricos. Nosotros le podemos decir al fondo que hoy lo que está recomendando para otros países que están en situaciones muy difíciles y muy débiles fueron las mismas políticas que nos recomendaron nosotros y nos llevaron a la crisis más grande de nuestra historia.